27 de marzo, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Las coincidencias o consensos alcanzados respecto a un programa económico que impulse la producción y el empleo, que deje atrás el endeudamiento y la sobrecarga tributaria. La fijación mental del Estado para subir aranceles y equilibrar la balanza comercial, mientras se frena la recuperación económica. Además, nos acompañará César Navas, ministro del Interior. El compromiso a destiempo de Colombia para reforzar la frontera después de que excluyó el narcotráfico del acuerdo de paz con las FARC. ¿Colombia empuja el problema hacia Ecuador? También estará Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC. Denuncia y pedido de destitución al Consejo de la Judicatura contra la fiscal subrogante Tania Moreno. El PSC impulsó la moción de destitución del presidente de la Asamblea, el juicio político contra el fiscal general y la destitución de la fiscal subrogante que busca el PSC. El IES está quebrado y el fondo de pensiones está en una situación tremendamente grave. Fueron algunas de las revelaciones del secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal. Joaquín Viteri, exdirector del IES, recomienda un nuevo estudio actuarial para conocer la situación real de la institución. Durante el Congreso de Ética del Movimiento Alianza País, que se llevó a cabo este fin de semana, Miguel Carvajal, secretario de Gestión de la Política, se refirió a la situación financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, señalando que está quebrado. Estas fueron sus declaraciones. Si sabían que la situación del IES estaba insostenible, está quebrado el IES, compañeros. Por eso no se reconoció la deuda, porque se tomó todo el dinero del IES. Y el fondo de pensiones está en una situación tremendamente grave. Joaquín Viteri, exdirector general del IES, quien actualmente analiza la situación de la institución, afirma que el estado financiero negativo se agudizó cuando el Estado dejó de aportar el 40% al fondo de pensiones, es decir, 1.200 millones de dólares al año, desde que entró en vigencia la Ley de Justicia Laboral en abril del 2015. El Estado le debe, en este momento, podríamos decir, la contribución obligatoria del 40%, que, vuelvo a reiterar, llegan a 4.000 millones de dólares. Le deben otros 3.000 millones por concepto de la deuda por la asistencia médica a los jubilados y a las personas con enfermedades catastróficas. Estamos hablando de 7.000 millones de dólares. Y señala que hay posibles soluciones para evitar que el IES quiebre. Una de ellas dice elevar la edad de jubilación, pero primero cabe un análisis real y actual del estado financiero. Tiene que el señor presidente del Consejo Directivo, si quiere saber el estado de quiebra del sistema de seguridad social, pedir una auditoría externa para saber exactamente cuál es el actual déficit actuarial que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vía correo electrónico solicitamos este lunes una entrevista con el presidente del directorio del IES, Manolo Rodas, para conocer si la institución está en quiebra, como afirmó el secretario de la Política. Seguimos a la espera de una respuesta. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Samantha. Buenos días a todos. El atentado contra el IES se perpetró para reducir el déficit fiscal en la contabilidad del Estado. Ahora, gracias a que las funciones del Estado han recuperado su independencia, como ordena la Constitución y según ha dispuesto como jefe de Estado Lenín Moreno, por lo menos se cuenta de nuevo con el 40% del aporte estatal al fondo de pensiones, según sentencia de la Corte Constitucional, y con el reconocimiento de la deuda del Estado al Fondo de Salud, de acuerdo a lo dispuesto por Contraloría. Pero el problema de fondo sigue siendo un sobreendeudamiento que devora impuestos y ha tomado abusivamente la liquidez de las reservas de libre disponibilidad del IES, de los bancos, de los gobiernos autónomos. Sin embargo, este reconocimiento público de quiebras parecen las trompetas que anuncian los ajustes del programa económico. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Durante varios meses, los gremios de la producción han precisado sus recomendaciones y expectativas
sobre el programa económico del gobierno. Vale revisar entonces los puntos que han encontrado consenso. Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un cordial saludo a la audiencia de Coavisa, Patricio Alarcón. El equipo económico del expresidente Correa tenía una medida favorita: subir aranceles para restringir importaciones y equilibrar la balanza comercial. Este favoritismo obedece a que esas alzas no necesitan un proyecto de ley, ni socialización, ni debates. Es una medida ejecutiva de choque. ¿Cuál es el aspecto negativo de un alza de aranceles aduaneros a las importaciones? Mire, Alfredo, ¿qué es lo que necesita el país en este momento? El país no necesita medidas aisladas, el país necesita medidas que se tomen a largo plazo. ¿Qué es lo que necesita el país en este momento? Mire, necesita recuperar la sostenibilidad del Estado. El país necesita atraer divisas, fortalecer la dolarización y el país necesita generar la competitividad adecuada para el sector productivo. ¿Ya? Y con esto necesita definir la manera en que va a medir sus resultados. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a bajar el déficit en un 1, en un 2%, en un 4%. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a bajar el gasto corriente, el gasto de capital en un 10, en un 15%. ¿Cómo va a recuperar o cómo va a generar las 250.000 fuentes de empleo que ha ofrecido? ¿En cuánto va a subir las exportaciones petroleras y no petroleras? Pero yo le preguntaba sobre las importaciones, sí, porque sí, generalmente el gobierno encuentra ese remedio, un remedio fácil para recuperar un poco el déficit fiscal. Entonces, por eso, generalmente también se ve a las importaciones como un asunto solo de las cámaras de comercio, cuando las importaciones afectan a industriales, a comerciantes, a exportadores, a importadores, y por eso quería que abordemos ese asunto, porque eventualmente el famoso programa económico va a traer una serie de medidas entre las cuales podría estar un alza de aranceles que se anunció en octubre, pero que no se ha hecho. Mire, mientras el equipo económico ha propuesto incrementar IVAs, incrementar ICES, mantener cupos o implementar una medida de cupos, sigue con las restricciones en aduanas en cuanto a la normativa, piensan seguramente en incrementar aranceles. Nosotros pensamos en que se debe bajar impuestos. Mire, el tema de las importaciones realmente no es lo que está afectando a la balanza de pagos. ¿Qué es lo que afecta a la balanza de pagos? Es el excesivo endeudamiento, esa plata tiene que salir del país. ¿Qué es lo que realmente afectaría a la balanza de pagos? El Estado mantiene un nivel alto de gasto, esto calienta la economía y se mantiene un nivel alto de importaciones. Mire, el sector privado tiene un límite, puede consumir la capacidad del mercado de consumo. No es que las importaciones van a seguir creciendo si se ajusta la economía. Todo lo contrario, mire, la única manera en cómo podría salir este país adelante sería bajando impuestos. Una vez que usted baja los impuestos, le da competitividad al sector privado. Si el sector privado puede bajar sus costos, puede bajar sus precios. Si es que el sector privado baja sus precios, el sector privado puede exportar más, puede vender más en el mercado interno. Si es que el sector privado vende más, va a contratar más. Si es que el sector privado vende más, va a mejorar sus márgenes de contribución. Si mejora sus márgenes de contribución, va a generar más utilidades. Si es que el sector privado genera más utilidades, lo que va a suceder es que va a pagar más impuestos. ¿Qué se debe definir? El Estado debe bajar el gasto corriente. No es posible que se paguen alrededor de 9.500 millones de dólares en salarios. No es posible que el Estado gaste alrededor de 2.800 millones de dólares en bienes y servicios, sin embargo, pagando celulares, pagando vehículos. Registran una leve recuperación económica del Ecuador en el segundo semestre del 2017. Un semestre que fue de alto endeudamiento del gobierno, y en eso se basan ellos para mantener la misma política, y de supresión de las sobretasas arancelarias. ¿En qué medida obedece entonces la recuperación? ¿A la inyección de dinero de la deuda o
a la supresión de las sobretasas arancelarias. ¿Qué más? Hay dos temas que tenemos que analizar. Primero, el incremento fue marginal. ¿Por qué se mejora el 2017? Porque el 2016 fue un año desastroso. ¿Por qué se mejora el 2017? Porque porque eliminan las sobretasas. ¿Por qué se mejora el 2017? ¿Por qué se mantiene y se mejora el consumo? Porque el gobierno sigue endeudándose de una manera acelerada. Entre el 2017 y el 2018 se emitió alrededor de 7.500 millones de dólares en deuda y eso mantiene a una economía y mantiene la liquidez dentro de la economía. En este momento se tienen que tomar decisiones a mediano, a largo plazo. Se tienen que enviar buenas señales a los ciudadanos. Se tiene que enviar buenas señales a los inversionistas. Tiene que haber un plan claro, concreto, conciso. ¿En cuánto va a subir la inversión extranjera directa? ¿Qué es lo que se piensa hacer? Mire, el Ecuador tiene algunos problemas de fondo, usted mismo lo mencionó, el IES está quebrado, lo dijo el ministro de la Política, no lo decimos nosotros. ¿Qué se debe hacer? Bueno, ahí el presidente debe promover que se pase una ley para que el Estado nunca más vuelva a topar los fondos del IES, nunca más vuelva a topar los fondos del Banco Central. Se debe exigir una auditoría Pero forense. lo que pasa es que va a haber seguramente una ley que va a traer ajustes económicos y por eso es que yo señalo que este reconocimiento de quiebras que todos las conocemos desde hace mucho tiempo, lo que sirve que es como para anunciar que van a haber ajustes. Por eso es importante señalar cuáles son los consensos que ha habido durante este tiempo. Son meses de meses que se habla de lo mismo. Porque uno de los consensos que se observa en el gobierno y en el sector privado, en gobierno y oposición, es una reducción, por ejemplo, del impuesto mínimo a la renta o anticipo y la reducción también del impuesto a la salida de divisas. Ahora, dada la situación fiscal, hablar de rebaja de impuestos llama la atención. ¿Cómo debería ser entonces esa rebaja de impuestos para que cumpla la finalidad de dinamizar la economía y de no afectar al déficit fiscal? Es que mire, tienen que haber medidas paralelas. Primero, se debe bajar el gasto corriente. Ya vimos que existe un gasto solo en sueldos de 9.500 millones de dólares, solo en la compra de bienes y servicios para el Estado de 2.800 millones de dólares al año. Son 12.300 millones de dólares. No creo que eso es lo que se gasta en profesores, en policías, en doctores. En general, tienen que haber ajustes acompañados. Se debe reducir la carga de impuestos, el anticipo al impuesto a la renta, el ISD se debe ir reduciendo, inclusive de una manera gradual. Esto va a impulsar la economía. Tiene que haber un plan económico integral. Todos podemos poner el hombro. Miren lo que sucede. El Ecuador gasta solamente en subsidios de combustible alrededor de 2.000 millones de dólares. Mire, todos debemos poner el hombro. Yo creo que los subsidios deben ser focalizados y deben ser para los más pobres en este país. Hay otras medidas que paralelamente se deben tomar. Mire, se debe renegociar la deuda. ¿Con quién mantenemos la deuda más onerosa? ¿Para qué se ha adquirido esta deuda? Alguna de la deuda que se ha adquirido ha sido para pagar sobreprecios, para pagar coimas. Esa es la deuda que primero debemos atacar y primero debemos renegociar. Se debe encontrar un vehículo adecuado para traer alianzas públicas privadas al Ecuador. ¿Se debe reformar la ley y subir el techo o mantenerlo y reperfilar en plazos y tasas de interés el endeudamiento? Mire, realmente no fue lo más técnico mantener un techo de la deuda del 40%. Ciertamente se manipuló la normativa, se bajó el techo sin consultar con la Asamblea, mañosamente se manipuló la medición de la deuda. ¿Qué es lo que se debe hacer? Definitivamente debemos subir el techo de la deuda. El país no sale adelante sin un programa de reactivación económica con más deuda. Eso sí, eso se debe hacer bajo ciertos condicionamientos. Se debe bajar el gasto, el gasto público. No se debe adquirir la deuda, no se puede seguir adquiriendo dinero a los plazos y a las tasas que se lo han venido adquiriendo. Esto no es sostenible en el tiempo. Entonces necesitamos una reforma integral. Necesitamos aumentar el techo de la deuda. Los números, ¿Libera de responsabilidades a los que la rompieron? No, pues señor, los que rompieron la ley
tienen que ir a la cárcel. Los que jugaron con la ley tienen que ir a la cárcel. De ahora en adelante hay que solucionar el problema. Se debe fijar un Pero nuevo siempre texto. dicen lo mismo y nunca va nadie a la cárcel. Bueno, mire, yo espero que ahora, con los cambios en la institucionalidad del país, con los cambios del Consejo de Participación Ciudadana, finalmente se independicen las instituciones y hagan lo que finalmente tengan que hacer. Es decir, el manejo de la justicia tiene que ser independiente, no puede depender del gobierno de turno. Además, respecto a la deuda, hay disposiciones muy claras en la Constitución, en el Código Orgánico de Finanzas, de Planificación y Finanzas, que establecen cuál debe ser el destino de la deuda. Por ejemplo, solamente proyectos de inversión de infraestructura. Por ejemplo, solamente se podría contraer nueva deuda para refinanciar la deuda antigua si es en mejores condiciones. Y en fin, o sea, hay una serie de condicionamientos que no se han cumplido y esas son las responsabilidades que son incluso imprescriptibles según determina la Constitución. En todo caso, el problema sería no tanto el techo de la deuda, sino el techo del servicio de la deuda, porque una deuda en condiciones onerosas hace aumentar el servicio del pago de capital y de intereses. Es lógico, usted lo ha dicho. Mire, primero hay que definir el uso de la deuda, cómo se utilizó la deuda, y los responsables, lo repito, deberán ir a la cárcel. Segundo, mire, usted lo ha dicho claramente, no es lo mismo mantener una hipoteca de su casa a 30 años a una tasa del 8% que mantener una hipoteca de su casa a 5 años a una tasa del 15%. En este momento lo que se debe mejorar son las condiciones del país para darle más solvencia al Estado. El Estado tiene que tener más liquidez para poder pagar todos sus haberes. Y eso viene renegociando la deuda, bajando el gasto público. No es posible seguir pagando 9.500 millones de dólares en sueldos, 2.800 millones de dólares en compras de bienes públicos. No es necesario mantener a 22 empresas públicas y seguir inyectando dinero. Hay que bajar las pérdidas. No es posible que existan instituciones del Estado que no generen valor a la sociedad. Hay que cortarlas paulatinamente. Mire, el país puede salir adelante, es cuestión de tomar las decisiones correctas. 17 millones de ecuatorianos y no en beneficio de los pequeños grupos de privilegiados que se beneficiaron del buen vivir de la revolución. Usted lo ha dicho, las medidas tienen que beneficiar a los 16 millones de ecuatorianos y no a 700.000 trabajadores públicos en general. Paulatinamente hay que bajar el gasto público, insertar a la gente que va saliendo del Estado en el sector privado, dando los beneficios adecuados para devolver la competitividad. Se debe bajar impuestos, se debe incrementar el volumen de ventas de los diferentes sectores y se debe atraer inversión extranjera directo. Esto se lo hará tomando las medidas adecuadas, enviando buenas señales y en este momento debemos pensar en cómo vamos a firmar acuerdos de libre comercio, especialmente acuerdos comerciales con o un acuerdo comercial específicamente con nuestro principal socio comercial, con los Estados Unidos. Estas son las recomendaciones de Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Samantha. César Navas, ministro del Interior, estaba invitado para que abordemos el tema de los atentados narcoterroristas en la frontera norte, pero debido al ataque de ayer y sus derivaciones, se excusó. Vamos a la pausa y regresamos con nuestra siguiente invitada, Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC. La denuncia contra la fiscal subrogante Tania Moreno para que el Consejo de la Judicatura proceda a su destitución. Estamos de vuelta en pocos minutos. Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC, ha presentado una denuncia contra la fiscal subrogante Tania Moreno al Consejo de la Judicatura pidiendo su destitución y señala los siguientes antecedentes. En el caso del presidente de la Asamblea Nacional ya fue destituido. En el caso del fiscal general del Estado hemos aprobado su enjuiciamiento político que se desarrollará en los próximos días. Y en el caso de la fiscal general subrogante, lo que en derecho corresponde es la denuncia ante este Consejo de la Judicatura para que se analicen sus acciones y omisiones para proceder a su destitución. Cristina Reyes, buen día, bienvenida a Contacto Directo.
Doctor, buenos días, un saludo a los ciudadanos. Gracias por la entrevista. Usted en su denuncia se refiere a que según el fiscal Vaca hay una relación entre la fiscal Tania Moreno y el expresidente de la Asamblea, José Serrano, cuando este era ministro del Interior, y la fiscal Moreno investigaba la red de corrupción en el caso de los pases policiales. ¿Qué tipo de relación se estableció? Doctor, es imperativo que vayamos a una depuración institucional. Como usted lo menciona en los antecedentes de esta entrevista, estamos liderando y ya está en sustanciación un juicio político a Carlos Vaca Mancheno, fiscal correísta. Dentro de esta trama, de estos audios vergonzosos que el país escuchó, hay una tercera figura, una amiga que es la fiscal subrogante Tania Moreno, a la que he solicitado a la Judicatura su destitución y ya se han aplicado medidas cautelares por una negligencia manifiesta en su cargo, aplicando el Código Orgánico de la Función Judicial. En el famoso caso y polémico caso Estrella Dorada y de los pases policiales, varias de las versiones de los policías implicados la mencionan con sus nexos políticos y su amistad con el ex presidente de la Asamblea, José Serrano, que como el país conoce también fue destituido en un acto que llevó adelante la Asamblea Nacional. No es posible que la Fiscalía General de la Nación esté envuelta en estos enrollos tan avergonzantes. Hoy el Ecuador vive un problema en la frontera norte. La Fiscalía debería estar preocupada de las investigaciones, no de un fuego cruzado entre un fiscal general y una fiscal subrogante. Por ende, tanto en el juicio político que podría derivar a la destitución del fiscal Vaca Mancheno, como la solicitud formal que ayer ha sido ya abocada, ha sido admitida mi denuncia por la causal de manifiesta negligencia, porque no tiene la probidad, la independencia para manejar estas causas de investigación. La fiscal Tania Moreno también tiene que irse y así depurar a la Fiscalía General de la Nación. El asunto es que además del caso de los pases policiales, usted señala que el fiscal Vaca ha hecho denuncias contra la fiscal Moreno y que en el caso contra Vaca no ha actuado con imparcialidad. ¿Qué evidencias hay de lo que usted denuncia? Doctor, en la comparecencia del fiscal Vaca Mancheno, él hizo evidente estos nexos, él acusa directamente. Ahora, que el fiscal entienda también que el juicio político que estamos liderando, nuestra agrupación política, y ya se está sustanciando y hay un cronograma de trabajo en la Asamblea Nacional, a propósito que en protesta este receso legislativo impertinente, pero la Comisión de Fiscalización lo está sustanciando, ya iremos hacia la destitución del fiscal general. Y él mismo, en esos audios que filtró, y que, hago aquí la puntualización, no lo estamos enjuiciando por los audios, sino por incumplimiento de funciones, artículo 121 de la Constitución, él hace una denuncia pública a la fiscal subrogante. Queremos más pruebas de aquello. Esto es vergonzoso. No puede continuar la Fiscalía General de la Nación, que es la representante de la vindicta pública, que debería estar investigando los delitos de corrupción de la década del correísmo, los delitos contra la seguridad nacional que están ocurriendo en la frontera norte en un fuego cruzado entre un fiscal general y una fiscal subrogante. Los dos tienen que irse. Usted la acusa de clara negligencia y en consecuencia solicita su destitución. ¿Qué ha hecho hasta el momento el Consejo de la Judicatura con su denuncia? Bueno, abocó conocimiento y ayer, como le comentaba, ha sido ya admitida mi denuncia. Aplicando esta causal de manifiesta negligencia, esta fiscal subrogante debería ser destituida. Actualmente se han aplicado medidas cautelares y ha sido suspendida, pero no es suficiente. Esta funcionaria judicial que no ha mostrado probidad, independencia en sus investigaciones, tiene que ser destituida. Pero ¿cuáles son los hechos que usted dice donde no hay probidad e independencia? Los propios denunciados por el fiscal general, al que también estamos tramitando un juicio político para su posible destitución como sanción jurídica. Doctor, es inconcebible. El país está harto de estos hechos de corrupción en los que es como un laberinto. No se puede investigar porque no hay quien pueda controlar. Durante la década del correísmo podemos hablar de los emblemáticos casos de Refinería del Pacífico, repotenciación de Refinería de Esmeraldas, la deuda externa, los contratos petroleros. Ocurrió tanto atraco en nuestro país justamente porque las autoridades de control estaban compinchadas con estas autoridades. Eso se tiene que acabar. Esto yo no digo que sea fácil, esto es un laberinto.
laberinto. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio también. Yo le exhorto muy respetuosamente, como ellos nos han exhortado a cumplir con nuestro trabajo, aquellos inmediatamente de darse el caso de la destitución del fiscal Vaca Mancheno por el juicio político que le hemos iniciado, tendrán también que convocar de manera expedita a un concurso para convocar a los mejores hombres y mujeres de este país que se atrevan a esta depuración institucional que estamos proponiendo, porque debemos devolver un sentido ético a la administración pública. O sea, en conclusión, la moción de destitución contra el presidente de la Asamblea la solicitó el PSC. El juicio político contra Vaca lo lidera Henry Cocalón del PSC. Y usted, asambleísta nacional del PSC, le pide al Consejo de la Judicatura la destitución de la fiscal subrogante. Ayer la Procuraduría del Estado informó al Consejo de la Judicatura cómo debe proceder a nombrar al nuevo fiscal general en caso de que se resuelvan las destituciones de Carlos Vaca y Tania Moreno. Pero eso sería solamente una subrogación transitoria. Exactamente. Exactamente. Ayer la Procuraduría absolvió una consulta del Consejo de la Judicatura, que usted sabe es de carácter vinculante, de qué ocurriría en el caso que simultáneamente falten el fiscal general, ya sea porque fuera destituido por la Asamblea Nacional por juicio político, y la fiscal subrogante de ser destituida por manifiesta negligencia por el Consejo de la Judicatura. Se dice que el mejor puntuado de la carrera fiscal sería el fiscal subrogante. Esa es la consulta que ha evacuado la Procuraduría General del Estado. Ahora bien, aquí viene lo más importante. Como ya se lo dije, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio deberá hacer lo suyo acorde al mandato popular que le hemos consignado los ciudadanos el 4 de febrero. Deberá convocar, si se dan las circunstancias, a un concurso público para elegir al fiscal general de la Nación y empezar a trabajar, como lo dice, o sea que el Consejo de Participación Ciudadana ha instalado una especie de guillotina, el transitorio. Solamente viendo la guillotina, la Corte Constitucional ahora reconoce, después de 3 años de que fue inconstitucional retirar el 40% del aporte al IES del Estado. Solamente con eso ahora también se anuncia que se va a nombrar, por ejemplo, un superintendente de comunicación. Pero el superintendente de comunicación, el nombramiento de un nuevo contralor, el nombramiento de un nuevo fiscal, eso de alguna manera es un proceso de depuración, pero no es en cierta forma un reparto político que apuntala a la nueva mayoría en la Asamblea, porque todos estos cargos, todas estas funciones, en definitiva son cargos que van a durar incluso más que lo que va a durar Lenín Moreno en la presidencia de la República. Es decir, que es una parte muy importante de la tajada del poder público para los próximos años. Rechazo categóricamente hablar de repartos de espacio. Estamos cumpliendo con una labor fiscalizadora que hace años se reclamaba. Depuración institucional. Es tan difícil proponerlo por el entramaje mafioso que nos dejó heredando el correísmo, pero hay que hacerlo porque los ecuatorianos reclaman de los legisladores esa acción valiente. A propósito que usted lo menciona, doctor Pino Argote, y eso es una buena noticia y hay que compartirla. Después de 3 años de lucha, 3 años de lucha con los trabajadores y los jubilados, la Corte Constitucional al fin, en sentencia de la que me honra haber sido parte demandante, le dio la razón a 16.000 trabajadores y sus familias que ahora en abril van a cobrar sus utilidades líquidas. Y a propósito también devolvió el 40% al aporte al Fondo de Pensiones Jubilares, que ya lo veo el señor Carvajal advirtiendo un escenario apocalíptico. Qué pena cuando él, la señora Rosana Alvarado y la actual vicepresidenta de la República fueron los que votaron a favor de eliminar ese 40%. Y hoy se ven sorprendidos de la situación del IES. El reconocimiento del escenario apocalíptico es simplemente el anuncio de que algo malo se va a venir. Porque es la única forma es como llenarse de argumentos para tomar medidas duras y decir no hemos tenido más remedio que hacerlas porque estaba quebrado el IES, estaba quebrado esto y lo... Bueno, pero sí hay que dejar en evidencia que fueron ellos 3 cuando fueron legisladores y que hoy son parte de este gobierno los que apuntalaron esa medida que dejó en serio riesgo la sostenibilidad del IES. Efectivamente hay que tomar medidas. Doctor, yo me rehúso a pensar que sean los trabajadores y los jubilados los que tengan que pagar los platos rotos de esta factura con que ya se anuncia que a lo mejor aumentarían el aporte, los años de jubilación. Hay que hacer un estudio actuarial técnico,
claro, al fin que se acabó el oscurantismo del correísmo y se han podido revelar los estudios actuariales. Pero necesitamos sostenibilidad técnica y necesitamos medidas que nos garanticen que la seguridad social, que es un derecho fundamental de los ecuatorianos, pueda continuar a lo largo del tiempo, podamos aspirar a prestaciones dignas, una jubilación digna. De acuerdo a lo que manda la Constitución. Cristina Reyes, asambleísta nacional del PSC, gracias por su participación en Contacto Directo. A usted, muchas gracias. Samantha. Y al volver regresamos con importante información. Manténgase en nuestra sintonía. Ya regresamos. Bien, vamos con información. Un nuevo ataque se registró ayer en Mataje, provincia de Esmeraldas, en la frontera con Colombia. No hay heridos, solo daños en un vehículo militar. Ante este hecho se impuso el toque de queda. Las autoridades han suspendido el ingreso al cantón San Lorenzo y a sus parroquias en horas de la noche y madrugada. La situación en Mataje no cambia. Este lunes a las 4 de la tarde con 10 minutos, un artefacto explotó mientras este tanquero de la Marina salía de la parroquia rumbo a San Lorenzo. Afortunadamente no hubo heridos, solo daños en el cristal. El vehículo tenía un solo ocupante, un empleado civil. Esto coincide con la decisión del Comité de Emergencia de San Lorenzo de disponer que entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana nadie entre o salga de las 12 parroquias de este municipio. La misma decisión la tomó el cantón Eloy Alfaro, afectado también por otro atentado hace varios días en Borbón. Suspender la libertad de tránsito en todas las vías alternas de la cabecera cantonal y libertad de asociación y reunión desde las 22 horas hasta las 05 horas. El ministro de Defensa, Patricio Zambrano, confirmó también que el reforzamiento militar en la zona continúa. Incluso el gobierno destinó $14 millones adicionales por la emergencia. Y son tanto el ejército como el comando conjuntos quienes se encargan de implementar, de hacer sus adquisiciones y de entregarnos los resultados con respecto a las distintas adquisiciones que se van a hacer. Ecuador cuenta con radares aéreos operativos, pero precisamente se analiza adquirir radares terrestres que facilitarían la vigilancia en las zonas de frontera ante la existencia de los grupos armados que transitan en el sector. Lo que se ha hecho es una propuesta de adquisición que se está siendo evaluada y que en los próximos días esperemos se pueda tomar una decisión. En Mataje, la parroquia fronteriza más afectada por los ataques, las medidas de seguridad son más rígidas. Los controles a vehículos y personas que ingresan a la población se realizan durante todo el día. Y justamente la violencia en la frontera norte llega a otro nivel. Esta madrugada el gobierno nacional, a través de un comunicado, confirmó que ayer, lunes 26 de marzo, en la parroquia Mataje, provincia de Esmeraldas, fueron presuntamente secuestrados 2 comunicadores y un conductor del diario El Comercio, quienes habrían estado realizando trabajos periodísticos en el sector. Ante estos hechos, el gobierno nacional ha activado todos los protocolos de seguridad y de investigación a fin de precautelar la seguridad de los ciudadanos. Además, en el mismo comunicado se precisó que desde anoche los ministros de Defensa, Interior y el fiscal general del Estado se han reunido con los familiares y representantes del medio de comunicación para adoptar las acciones pertinentes. Y en otro tema, cerca de 30.000 conductores interprovinciales serán evaluados tras los últimos accidentes de tránsito registrados en el país. Según las cifras actuales, en menos de una semana, los percances en las carreteras han dejado a más de 20 personas fallecidas. El gremio asegura que no existe la capacidad operativa para efectuar las evaluaciones. 25 personas han fallecido en menos de una semana a causa de accidentes viales en el país. El último ocurrido este fin de semana en la vía Jipijapa-Cascol. La Agencia Nacional de Tránsito informó que durante los 2 primeros meses de este 2018, la provincia que encabeza la lista de accidentes viales con muertes es Guayas, con 88 víctimas, seguida por Los Ríos con 57 fallecidos, Pichincha con 36 y Manabí con 23 muertos, por lo que el director de esta entidad, Pablo Calle, considera prioritario la evaluación de los 28.000 conductores con licencia profesional para garantizar
que los conductores son gente que debe estar manejando y que cumple todos los requisitos necesarios para cuidar con responsabilidad la vida de los ciudadanos. Por su parte, Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Transporte Interprovincial, asegura que no existe la capacidad para la evaluación de todo el gremio. Pueden en un cronograma rápido hacerlo. Sin embargo, me preocupa mucho la cantidad de capacitadores que tengan. Ernesto Varas, quien está al frente de una de las universidades autorizadas para la preparación de choferes profesionales, explica qué parámetros se debe tener en cuenta en la evaluación a los choferes. Inclusive conductores con licencia de otros países vienen acá a querer a manejar los camiones o buses en este caso, y ocurren accidentes porque no conocen las rutas. Ahora se espera conocer los parámetros y plazos para las evaluaciones de los 28.000 choferes de buses interprovinciales, tema que será analizado junto al Ministerio de Transporte en los próximos días. Bien, y con esta información concluimos Contacto Directo, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.